Buenas noches, bienvenido de nuevo a su programa Acción Positiva para seguir tratando de temas interesantes. Aunque Guatemala hoy desafortunadamente está sufriendo de una tremenda enfermedad en su sistema político completo y podemos decir que prácticamente estamos en un estado fallido, pues hoy no vamos a hablar de ese tema. Hoy vamos a hablar de un tema médico muy interesante, muy importante y que es bueno que todos sepamos sobre él porque pues se ha publicado mucho en los diferentes medios de comunicación, pero puede crearse confusión. Entonces consideramos que por la importancia del tema, por su proyección y sobre todo pues por las consecuencias que pudiera o no tener, era importante tratarlo con un experto en el tema. Por eso es que hoy me permití invitar al doctor Carlos Mejía, a quien le damos la bienvenida. Doctor Mejía, un gusto tenerlo por acá en Acción Positiva. Muchas gracias, doctora Redondo. Estamos aquí para brindar la información que nos soliciten. Muchas gracias, doctor. El doctor Mejía es un médico infectólogo y él es especialista en la materia. Actualmente es el jefe de medicina interna del Hospital Roosevelt de Guatemala y de la unidad de infectología. Por lo tanto, pues está permanentemente involucrado en el tema, es asesor en diferentes oportunidades y ocasiones de la OPS y de diferentes instituciones mundiales que están a su cargo de velar por la salud. Y entiendo, doctor, que en este momento está trabajando en un proyecto con OPS para tratar el tema en sí de lo que hoy vamos a hablar, que es el ébola. Exactamente, realmente tuvimos la oportunidad de que nos invitaran los colegas de OPS, la doctora Guadalupe Verdejo, que es la coordinadora de país, y el doctor Humberto Montiel, quien es el oficial de enfermedades transmisibles. Y luego de una coordinación con el Ministerio de Salud Pública y aprobación de ellos, pues nos dieron la oportunidad de participar y generar una guía consensuada sobre el manejo de la situación que se está generando por el riesgo de entrar en contacto con el ébola en todos los países alrededor del mundo. Y en el caso particular nuestro, hacerlo acorde al sistema de salud de Guatemala. Muchas gracias, doctor. Yo mencionaba esto de que es un tema de actualidad porque pues ya ve usted que hay muchas noticias sobre ello. Entonces, para ilustrarnos acá a nosotros, a nuestra audiencia principalmente, que habláramos un poquito de la historia del ébola, de todo lo que está atrás y en la historia de este virus. Ébola viene del nombre del río que pasa por la región en la cual por primera vez en el 76 se diagnosticó o se reconoció, ¿verdad, doctor? El primer caso que está en la literatura. Sabemos de otros virus anteriores que habían surgido, pero mejor usted cuéntenos un poquito de ébola, de su historia, de su origen, etcétera. Muy bien, muchas gracias. Aunque primero tenemos que reconocer que ninguno de nosotros es un experto en ébola, pero porque nunca hemos visto un caso, pero sí hemos podido trabajar con el control y manejo de otras epidemias en el país. Cuando fuimos el grupo del Roosevelt junto con otros colegas, los que hicimos frente a la epidemia de cólera en esos años 90, posteriormente con las epidemias como la de influenza en el 2006, que fue muy severa para los pacientes inmunocomprometidos. Con respecto a todos estos nuevos virus y enfermedades que se llaman emergentes, que es un término que uno de los premios Nobel de la medicina acuñó en el año 90-91, Joshua Lederberg, que puso en primer plano por sus colaboradores cercanos, de que había una serie de enfermedades que se estaban presentando de manera diferente o se manifestaban de una forma más severa y otras que eran relativamente nuevas porque se descubrían nuevos gérmenes. Y de ahí nació el término de enfermedades emergentes y reemergentes. Y ahí fue donde se empezó a clasificar también a las enfermedades producidas por virus como el ébola, que es una familia que tiene 5 virus principales, dependiendo de los sitios de donde se han aislado. Hay una cepa de Sudán, la más importante es la de Zaire, que es lo que ahora es la República Democrática del Congo, y que provocó o generó el interés de 2 muy prominentes científicos europeos. Uno, el doctor Peter Piot, un virólogo belga, que en el campo desarrolló la actividad para diagnosticar por primera vez el descubrimiento de este virus. Y luego el doctor Heyman, que es un colega norteamericano de Pensilvania, que hizo todo el estudio epidemiológico y seguimiento de contactos, ahora trabaja en la Escuela de Medicina Tropical de Londres,
Y realmente ellos, a pesar de todo el estudio que hicieron, no se infectaron. Ellos mismos decían que el riesgo es real, que un contacto no protegido con personas fallecidas o animales fallecidos por este virus, pues sí puede ser una fuente de transmisión importante para el ser humano, y que la mortalidad en regiones remotas donde no hay servicios de salud ha llegado a ser hasta el 90%, que es lo que más preocupó a la comunidad médica mundial. De hecho, en estos años recientes, Médicos Sin Fronteras había desarrollado junto con OMS una serie de protocolos para controlar los brotes que se iban dando con estas diferentes cepas virales en diferentes regiones de África Occidental, y lograban contener los brotes al área rural. En esta ocasión, con el brote que inició en Guinea y fue extendiéndose a Liberia, que tiene un sistema de salud muy débil por una guerra civil muy larga que acaban de terminar, pues se fue diseminando por las provincias, y los que estaban en el campo, que era el sistema de salud local, junto con los colegas de Médicos Sin Fronteras, dieron una alerta desde el mes de abril, y se ha criticado un poco eso de que ha sido un poco lenta la respuesta a nivel mundial para responder a contener esta epidemia que llegó a las áreas urbanas. Y entonces empezó a fallecer muchas personas por muchas razones. Una de las principales, falta de equipo para proteger al personal. Otra, pues las costumbres tradicionales de los entierros en África, que conllevan un proceso de bañado y despedida del fallecido. Y eso ha contribuido a que la epidemia se disemine. De los poco más de 2.500 fallecidos que van alrededor del mundo, pues hay un poco más del 10% que son personal de salud. Y aunque lo más conocido ha sido los pacientes que han llevado a Estados Unidos o a España, pues hay otros países que también han podido enfrentar y contener la epidemia. Pero lo más importante de esto es que es una epidemia producida por un virus que es muy agresivo, que ataca el sistema inmunológico de la persona, no le permite reaccionar con suficiente prontitud, y entonces el virus empieza a diseminarse y a provocar daño en los vasos pequeños donde va la sangre, y afecta a los múltiples órganos. Y entonces, si no se interviene rápidamente con medidas agresivas de intensivo de manejo del paciente en shock y los fallos de los órganos, como el fallo del hígado, fallo renal, pues entonces puede provocar la muerte en una buena cantidad de personas. De hecho, en los 3 países actualmente el promedio de mortalidad ha sido arriba del 50%, en unos 51, en otros 57%, pero en Sierra Leona, que tiene un sistema de salud aparentemente más organizado, la mortalidad ha sido 31%. Entonces, sí, la calidad de atención y capacidad de reacción del equipo de profesionales de la salud puede tener una incidencia muy importante en la sobrevida de las personas. Claro, mientras el sistema de salud sea más fuerte, más organizado, pues más rápida la detección y obviamente el tratamiento. Ahora ébola, pues Zaire sabemos que es el más agresivo, hay la variedad Reston que creo que no produce en el ser humano, solo en los primates. Pero hay un antecesor de ébola, que era Marburg, ¿no? Que se conoce unos 10 años antes, por ejemplo, y me recuerdo que en alguna forma está ligado a una autopista que se hace a Kinshasa, para llegar al centro de África, y dice, mire, el progreso abrió también las puertas a enfermedades que antes no las encontrábamos, o no se miraban, o no se detectaban. Este virus Marburg, recientemente ha habido un aparecimiento, también un brote que hubo. Fue un brote pequeño en Uganda, lograron contenerlo rápidamente y no ha habido nuevos casos. Y debe su nombre de Marburg porque los descubridores pues, son virólogos alemanes que estaban en la ciudad de Marburg, por eso le quedó el nombre como tal. Claro, obviamente hemos visto películas, hemos visto libros, hemos visto una gran cantidad alrededor de estos virus y en realidad alrededor de estas enfermedades emergentes que usted menciona. Por ejemplo, el periodo prodrómico, Carlos, ese periodo en el cual no hay una sintomatología, entiendo que es hasta 21 días más o menos, ¿no? Sí. Lo cual da tiempo a que pueda viajar, que es lo que ha sucedido en este momento. Un paciente que puede estar en Sierra Leona o en Liberia, viajar y estar en Estados Unidos al día siguiente o en Guatemala. Claro. ¿Cuáles son las medidas que han venido tomando los países para tratar de parar esto? Porque sabemos que no es transmitido en el aire,
lo cual es una de las ventajas, ¿no? Y también, como hablábamos antes, entiendo que durante ese periodo prodrómico el paciente no es contagioso, No. sino que es hasta que los síntomas empiezan. Pero ¿cuáles son las medidas que han tomado otros países para detectar a estos pacientes y cuáles es, digamos, lo que Guatemala puede hacer al respecto? Sí, en realidad nosotros tenemos una ventaja con respecto a otros países que no tenemos vuelos directos de África. En realidad los países que tienen vuelos directos de África están concentrados en Brasil, en Cuba, Estados Unidos, Canadá. Otros países tienen que pasar por otros aeropuertos antes. El periodo en el cual la enfermedad no se ha presentado los síntomas no hay transmisión a otros. Entonces, por ejemplo, si yo vengo en un avión con una persona que viene de Liberia, pero que no tiene síntomas, y va conmigo sentada al lado, pues no significa ningún riesgo. El riesgo sería si esta persona ya viene con síntomas y tuviera el problema de vomitar o sangrar y que tuviese contacto con ese vómito o esa sangre, entonces habría riesgo. Los primeros 3 días de la enfermedad, aun y cuando ya empezó la fiebre, todavía no hay una presencia muy importante de náuseas, vómitos o sangrado. Esto es posteriormente el 3er o 5.º día. Entonces, en el mero inicio de la enfermedad es poco probable que haya chance de transmisión, a menos que yo sea un médico y saque sangre y me pinche con la aguja, porque en ese momento pues sí podría tener ¿Qué es lo que ha sucedido, verdad? Por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, porque nosotros nos hemos enterado de casos de Estados Unidos, pero estoy seguro que en otros países de los cuales forman parte Médicos Sin Fronteras han sido contaminados, o enfermeras también, sí, ¿no? Ellos han tenido personas afectadas de sus colaboradores locales. Médicos Sin Fronteras trabaja con 2 tipos de personal, lo que ellos llaman médicos y personal expatriado, que son gente que por ejemplo, van de Europa y van a otro país, o contratan a alguien en Argentina y de Argentina va a trabajar a África o a otro país. Y luego todos los colaboradores locales, que son, por ejemplo, en caso de Liberia, gente de Liberia o gente de Sierra Leona. Entonces han tenido más fallecidos del personal a nivel local que de los expatriados. Probablemente porque los expatriados ya llegan preformados con todos los mecanismos de prevención, equipamientos, que ellos también le proveen a sus colaboradores locales, pero que los tienen que ir educando sobre la marcha, que eso hace más compleja la respuesta. Creo que uno de los mejores protocolos que existe de manejo de personas afectadas por ébola lo escribieron los colegas de Médicos Sin Fronteras en el año 2008. Y los de OMS son buenos, pero estos son como más prácticos, porque es obvio cuando una entidad ha lidiado con el problema, que puede organizarse mejor porque ha vivido los problemas logísticos de organizar dónde coloco al enfermo, dónde coloco al que está confirmado, dónde coloco a los contactos que están asintomáticos y debo seguir. Y eso es a nivel local. Cuando nos vienen a nosotros acá, probablemente la entrada por aeropuertos podría ser una manera de entrar, pero todas estas cámaras térmicas y toma de temperatura sistematizadas a todo viajero que entra no han tenido mucho impacto en controlar otras epidemias en el pasado. Entonces, y ahora probablemente tampoco se esté en el periodo de prodrómico. Sobre todo porque el periodo de incubación es muy largo, es hasta 21 días. Aunque el promedio está entre 1 y 2 semanas, pero se puede extender hasta 21 días. Y si alguien viene en ese periodo de incubación, pues no va a tener síntomas, no va a tener fiebre, etc. Y entonces nos queda más que todo seguir por nexo epidemiológico, le llamamos por relación epidemiológica, personas que vienen de los sitios donde se está generando la epidemia. Claro, aunque como tú mismo mencionas, digamos, en este momento uno puede darle 3 veces la vuelta al mundo en 7 días, digamos, ¿no? Sí. Entonces mucha gente vuela, digamos, de Liberia a Alemania, de Alemania puede volar a Chile, de Chile podría volar a algún lado y finalmente entrar en Guatemala o en Estados Unidos. O sea que va a haber que tener mucho control en dónde fueron los puntos de donde se originó el vuelo y cómo fue que llegaron acá. Sí. Por ejemplo, Carlos, hay una brigada de paz que envía a Guatemala a apoyar al Congo, un grupo de soldados que están con las boinas azules allá, que por ejemplo acaba de regresar recientemente. Ellos, aparentemente ninguno de ellos tenía síntomas cuando regresa a Guatemala, pero con este periodo tan largo que puede tener de incubación, ¿cuál es la cuarentena que ellos deberían de tener? Pues ellos, por lo que he platicado con algunos colegas que trabajan en sanidad militar, habían planeado 2 escenarios de
cuarentena, uno a nivel todavía en el continente africano y otro a nivel local. Creo que lo que más podemos nosotros estar seguros es que sea a nivel local y ser muy estrictos en que los 21 días de cuarentena se hagan con limitación del contacto con el resto de la población y sus familiares. Uno sabe que vienen con toda la ansiedad y motivación de ver a sus familias, pero puede haber un riesgo y es mejor dejarlos en cuarentena. Ya tuvimos un brote hace unos 2 años de soldados que vinieron del Congo, de la República Democrática del Congo, con malaria tipo falciparum, resistente a los medicamentos que nosotros disponemos. Entonces ellos lograron contener el brote, lo trataron a nivel local con apoyo de CDC y OPS y lograron que ese tipo de parásito no fuese a parar a nuestros mosquitos locales y se empezara a reproducir. Pero en realidad todas estas enfermedades se han diseminado porque el hombre ha ido invadiendo el hábitat de los animales. Entonces, entre más vamos nosotros destruyendo la naturaleza, destruyendo la selva, pues vamos a entrar en contacto con virus o con otras bacterias que están circunscritas a los animales. Muchas de estas nuevas enfermedades son zoonosis, o sea, tienen un origen animal que al pasar al contacto humano se empiezan a diseminar. Porque, por ejemplo, el ébola se menciona que el murciélago es un reservorio importante, los primates también, obviamente, ¿verdad? ¿Qué otros de estos podrían ser peligrosos en ese sentido? Lo más importante son los murciélagos de la fruta. Y esos murciélagos de la fruta pues están diseminados. La especie particularmente que en África ha sido el reservorio del virus, está presente en toda la África ecuatorial, algunas partes del Medio Oriente y también en el sudeste asiático. O sea, el murciélago está presente en muchos lugares. ¿Por qué el murciélago tiene al virus y no se muere o no se enferma? Eso es una de las incógnitas más importantes de qué es lo que tiene el sistema inmunológico del murciélago que le permite convivir con el virus controlándolo sin que haya una alteración tan severa del sistema de defensas o inmunológico que no permita que el cuerpo responda contra el insulto que es el virus. Entonces, ahora uno de los enfoques de investigación está dado en investigar qué es lo que tiene ese sistema inmunológico del murciélago que pudiera ser trasladado el concepto a el manejo de la respuesta del ser humano cuando está infectado. Esa es una opción de investigación. Obviamente estos murciélagos puede ser que tengan un círculo endozoótico, o sea que están metidos solo dentro de la especie. Pero cuando hay otras especies que entran en contacto, como los gorilas, los chimpancés u otros animales, otros mamíferos, antílopes por ejemplo, podrían estos en la cercanía con el ser humano ya transmitirlo al ser humano. Y el ser humano se puede infectar por el contacto de animales o porque los murciélagos son parte de su cadena alimenticia, o porque cuando encuentran a los primates o a otros animales muertos, puede ser que los manipulen sin protección y se infecten cuando los manipulan. Claro. Entonces, ese es como el concepto de dónde viene, de algo que está en un lugar selvático, lo vamos destruyendo y acercamos las especies animales al ser humano. Y el ser humano, pues, anda buscando cómo sobrevivir, cómo comer, y nosotros no comeríamos probablemente murciélagos en Guatemala, pero como no sabemos en qué condiciones está esta población, en lugares tan remotos, pues el murciélago se vuelve parte de la alimentación. Ahora nuestros murciélagos en Guatemala, porque también en Guatemala hay una cantidad de murciélagos, aún hay lugares que reportan una tremenda población de murciélagos que por otro lado son especies protegidas, ¿no? Claro. ¿Pueden ser fuente o no tienen ninguna relación con este murciélago de la fruta? Con este virus, pues tienen relación en cuanto a la especie, pero sí, no es exactamente la misma especie que está en África. Lo que sí es que los murciélagos sí representan otros riesgos de otras enfermedades para nosotros. Por ejemplo, en las excretas de los murciélagos sobrevive muy fácilmente un hongo que se llama histoplasma, y de hecho donde hay grandes cantidades de murciélagos, pues ha habido casos de histoplasmosis en los seres humanos que están cerca. Cuevas, y la otra, en las cuevas, por ejemplo, abandonadas. En las cuevas es un lugar muy importante, claro, sobre todo con todas las cuevas que tenemos como sitios turísticos ahora. Claro. Y también potencialmente pueden convivir mucho tiempo con el virus de la rabia y transmitirlo a través de las excretas de los murciélagos al ser humano. Claro. No, y me recuerdo esos cuadros de histoplasmosis pulmonar florida que pues son terribles de tratar. Ahora, básicamente
sabemos que el tratamiento en sí de ébola no existe un tratamiento específico, ¿no? Sino como tú lo mencionas, son medidas intensivas de soporte, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, en el último caso de una enfermera española que creo que está negativa en este momento, pero que hay que esperar 40 o 45 días a ver si no reacciona, fueron como 2 millones o 2 millones y medio de euros lo que cuesta este tratamiento. Carlos, en un sistema como el de Guatemala, en el cual los hospitales están en quiebra, no tienen medicamentos, en fin, hay un sistema económico terrible acá. ¿Qué pasa si mañana aparece un caso que sea de ébola ya confirmada o que haya que investigarlo? ¿Qué tendríamos que hacer acá? Sí, lo que tenemos que tener es montar rápidamente una unidad de tratamiento de ébola, única para todo el país. Pero rápidamente, tú hablas de rápidamente, rápidamente pero eso requiere muchas cosas, ¿no? Sí, obviamente requiere que haya recursos económicos para equiparla y remozarla de acuerdo a las necesidades, porque yo no puedo agarrar un área que no tenga las características de poder hacer un buen aislamiento, que sea fácil de limpiar, que tenga acceso a agua potable de manera regular, a luz eléctrica, que tenga comunicaciones y que tenga suficientes ambientes controlados para el manejo de la protección del equipo de salud que va a cuidar a los enfermos. Porque vamos a enviar a uno de nuestros equipos de personas más especializadas en cuidado crítico, a cuidar enfermos muy críticos con un riesgo alto de adquirir una infección de manera ocupacional. Entonces también tenemos que tener no solo el área física adecuada, sino todos los equipos de protección personal. Y luego, que los que van a manejar esto deben ser intensivistas o internistas o pediatras, que estén manejando intensivo. Los que más al día están para el manejo intensivo, que requiere mucho esfuerzo físico y mental, son nuestros residentes de terceros y cuartos años de los hospitales grandes, como Roosevelt, San Juan de Dios, Seguro Social u Hospital Militar, que son la gente como más experimentada por el volumen de casos severos que ven en cada turno, juntamente con los especialistas de esas áreas de intensivo y de infectología, porque obviamente tienen una parte infecciosa que tratarse. Más que todo aquí nuestro papel es más preventivo, porque no le vamos a dar antibióticos. Pero pensemos, Carlos, que tú eres jefe de medicina interna del Hospital Roosevelt y mañana te aparece un paciente que podría tener, porque entiendo que hay otros problemas acá que tenemos también, dengue, chikungunya, leptospirosis, sí, que pudieran parecer o tener síntomas similares. ¿Qué harías tú realmente si te aparece un cuadro mañana que pudiera ser sugestivo de ébola? ¿Cómo lo manejarías? Pues porque no podemos descartar lo que suceda. Realmente no tenemos en ese momento una opción de dónde colocarlo. Lo que sí hemos platicado con nuestros jefes de residentes y jefes de grupo es que tenemos que bloquear una sala de las de atención de emergencia, dejar al paciente ahí. En tanto tomamos la decisión de dónde lo vamos a manejar. Porque si no tenemos preparada el área de ébola y aparece hoy, tenemos que ver cuál es la mejor área de intensivo, aislada, en la que podemos manejar el caso, y si tenemos el equipo de protección personal para quien lo va a cuidar. Porque en este momento los hospitales no han adquirido todo el equipo de protección personal, ni siquiera se han terminado de conformar los equipos que potencialmente trabajarían juntos y que hay que capacitar para que puedan atender al paciente sin ponerse ellos en riesgo. Yo diría, si viniera un caso hoy en la noche sería muy complejo, no tendríamos una respuesta organizada aún. Claro, pero como esa es una situación que puede suceder, ¿no? Claro. Aún, digamos, el hecho de tener síntomas similares a otros procesos que sí son más frecuentes acá. Sí. Porque tú mencionabas que obviamente Guatemala no tiene vuelos directos, pero también hablábamos antes del programa de la población migrante que va y viene y pues muchas veces fuera de control y que podría venir de lugares y estar contaminada, ¿no? Sí. Hablábamos también que te preocupa, por ejemplo, el dengue hemorrágico, te preocupa el chikungunya también, ¿verdad? Pero tendríamos que tener un protocolo ya, porque en los primeros días los síntomas podrían ser similares. Sí, de hecho, la razón de estar corriendo en hacer este protocolo y tenerlo listo esta semana es generar la respuesta con rapidez. Rapidez es lo antes posible. Ayer se platicó también de cómo podríamos organizar con el coordinador de hospitales, el doctor Israel Lemos,
lo que se llaman clínicas de atención de pacientes febriles. Físicamente no tenemos dónde ponerla. Entonces la alternativa son los furgones de clínicas de atención de consulta externa que tuvo el gobierno pasado y que están ahí, que se está investigando si están en condiciones, montarlas porque tienen en al lado de la emergencia del hospital y todo paciente con fiebre que llegue sea analizado e investigado ahí, tener de una vez preparado el equipo de traslado del paciente, todas las condiciones, al área de atención de ébola. Creemos que se debe manejar juntos en un solo sitio, sea de sector privado, público, seguro social o militar, claro. Un solo centro. Claro, es que sería imposible para otro centro tener varios centros con esa capacidad, ¿verdad? Entiendo que aún en Estados Unidos, en España, han centralizado en ciertos lugares. Exacto. Nosotros, Carlos, el deseo no es obviamente preocupar al guatemalteco más allá, pero sí era darles información, qué es lo que pueden esperar, qué tipo de sintomatología, muy parecido a la gripe inicialmente, pero que no vaya a haber un exceso, digamos, sobredimensionarla, sino que darle su verdadero valor. ¿Cuál sería tu consejo en este momento a la audiencia que está en este programa en relación a ébola y en realidad en cuanto a su aparecimiento? En realidad lo que tenemos que hacer es informarnos todo el tiempo a través de los servicios de salud, de la prensa, tener el manejo del conocimiento de cuáles son los países donde hay ébola en este momento. Ya hay 2 países que lo contuvieron, Senegal y Nigeria, que están vecinos a los países afectados. Creo que la respuesta al nivel de Guatemala es alerta epidemiológica, sitios de detección menos usuales no tradicionales, fronteras de paso terrestre, en la cual pasa gente de todas las nacionalidades sin un control muy grande, los puertos marítimos y los sitios de concentración de inmigrantes en las fronteras, buscar quienes potencialmente pueden venir de sitios afectados. El segundo, tener preparado el equipo de trabajo ya en los próximos días, quiénes serían los que contribuirían para el manejo intensivo y quiénes serían los equipos de traslado seguro del paciente a los sitios de atención. Bueno, pues y parte de eso todavía no lo tenemos listo, ¿verdad, Carlos? Hay que apresurar ese mecanismo. Entiendo que ya se compraron alguna cantidad de trajes de estos especiales, que ya se ha empezado a buscar un lugar cerca del aeropuerto que habría que constatar que tenga o no tenga la capacidad de ser ese centro donde se reúne todo esto, ¿verdad? Todos estos pacientes. En eso está. Excelente. Bueno, pues como decíamos, no queremos sobredimensionar el tema, pero sí es importante oír la opinión del doctor Mejía, quien es un experto en el tema. Él dice que no hay muchos expertos porque no hemos visto muchos casos, pero obviamente hemos leído bastante de ellos y vemos que el doctor está muy claro de las medidas que hay que tener. Así que le vamos a agradecer, doctor, que haya estado con nosotros compartiendo pues esta valiosa información. Tomemos los consejos que él nos está dando en estos casos, estemos prevenidos. Primero Dios, verdaderamente, pues no van a aparecer casos en Guatemala por las razones estadísticas que usted menciona de la baja probabilidad. Pero pensemos y esperemos que todo esté listo si alguno de estos casos apareciera. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Hoy nos vamos a tener que ir. Bueno, muchas gracias. Y a ustedes que nos han estado viendo y escuchando, pues esperamos que estos consejos nos sean útiles para prevenir esta enfermedad y otras enfermedades también emergentes o otras enfermedades que se están afectando a nuestro sistema de salud. Buenas noches, nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva.